circular es la rotación que ejerce un objeto, un cuerpo o una partícula sobre un eje, descrito así con la trayectoria que tiene este objeto en un plano perpendicular al eje. Para calcular el movimiento circular tenemos varias fórmulas. En este caso vamos a explicar un poco antes de generar el ejercicio. Fórmulas para el movimiento circular. En el movimiento circular generamos la posición. ¿Qué hablamos sobre posición? La posición, tenemos en cuenta que este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Cuando hablamos de posición angular, la posición angular está dada por el módulo que tiene el desplazamiento de este cuerpo y el ángulo que está generando. Esta posición se la conoce con la letra θ y es la posición. Cuando hablamos de desplazamiento angular, se lo conoce como variación angular y esta es igual al ángulo y el desplazamiento que ha surgido de este ángulo o posición inicial hacia este punto dado. Entonces decimos que la θ es igual a menos θ inicial. En este caso θ es inicial y la variación que genera es toda la trayectoria desde el punto que terminó θ inicial hasta la variación de θ general. Esto nos va a dar el θ final con la posición en la que quedó generando el movimiento. Velocidad angular es la razón entre el desplazamiento angular y el tiempo. Aquí tenemos la velocidad angular, se la representa como una W y genera la variación del ángulo, θ en este caso, sobre la variación del tiempo. En este caso, cuando es un movimiento circular uniforme, no varían los ángulos, se genera una sola variación, pero cuando tenemos una variación o intervalos del movimiento, tenemos que aplicar el tiempo inicial desde donde partió el cuerpo hasta el tiempo final a donde ha llegado como fin. La aceleración angular está representada por la velocidad sobre el tiempo. La velocidad que referimos en la aceleración es la velocidad a la que se movió en un respectivo ángulo sobre un tiempo inicial y final. La aceleración sí contiene variación, ya sea desde el principio o sea hasta el final. El movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme, para el movimiento circular uniforme tenemos fórmulas que son, en este caso, aparte de aplicar todas estas, ya sea con variación o no de intervalos de tiempo o de movimiento, tenemos lo que es el periodo. Al periodo se lo representa como el tiempo, es decir, el tiempo en el que se demoró en moverse. El tiempo o periodo es igual a 2pi radianes sobre W. Recordemos que W es la velocidad angular. La frecuencia es el número de revoluciones por la unidad y la frecuencia, es decir, el número de revoluciones se lo representa y es el periodo sobre la unidad. La distancia que recorre este cuerpo, ya sea en un arco, esta es la trayectoria que genera y es reconocida por la variación angular por el radio de este caso. El radio se lo representa con la R mayúscula y también puede ser el módulo del desplazamiento, en este caso del vector. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración de la trayectoria opuesta a la del radio y producida por una velocidad
el tiempo necesario para girar un ángulo de 320 grados. B. El tiempo necesario para dar 12 revoluciones. C. El ángulo en grados girado en 2 segundos. Y D. El número de vueltas que dan en 2 minutos. Para resolver este ejercicio vamos primero a sacar lo que son los datos. El ejercicio nos está proporcionando lo que son velocidad constante, la velocidad angular, que son 5 radianes sobre segundo. Queda recalcar que la velocidad angular siempre va a quedar radianes sobre segundo. Nos está dando también, para el literal A, un ángulo de 620 grados. Para el literal B, nos está dando un número de vueltas o revoluciones, que son 12 revoluciones. Para el literal C, nos dice el ángulo girado en 2 segundos, pero en grados. Ahí nos está dando un tiempo, que es 2 segundos. Y el literal D, el número de vueltas que da en 2 minutos. Necesitamos el número de vueltas. Número de vueltas que da en 2 minutos. Vamos a primero a resolver el literal A, que nos está pidiendo T. Desconocemos T. Vamos a usar la fórmula. La velocidad angular va a ser igual al desplazamiento angular por el tiempo. Observamos que tenemos velocidad angular, tenemos el desplazamiento y necesariamente tenemos que sacar el tiempo. Despejamos tiempo. El tiempo va a ser igual al desplazamiento angular sobre la velocidad angular. Cabe recalcar que la velocidad angular se mide por radianes, no por grados, así que vamos a hacer la respectiva transformación de lo que son 620 grados a radianes. Para realizar la transformación tenemos que multiplicar pi sobre 180 grados, que esto nos dará en radianes. Realizamos un cálculo. Nos va a salir que es 10,82 radianes. Ahora sí, podemos reemplazar las variables. T va a ser igual el desplazamiento angular, que nos queda 10,82 radianes sobre la velocidad angular, que es 5 radianes sobre segundo. Podemos simplificar radianes con radianes y el tiempo nos va a quedar en segundos. Respectivamente vamos a hacer lo que es el cálculo matemático, y el cálculo matemático nos dará como resultado 2,16 segundos. Hemos resuelto el literal A. Tenemos que el tiempo va a ser igual a 2,16 segundos. Resuelto el primer literal. Vamos a
y necesitamos el tiempo necesario para dar 12 revoluciones. Primero vamos a transformar las revoluciones a radianes. Para así obtener el desplazamiento angular. Sacando el respectivo cálculo, nos va a dar como resultado 75,4 radianes. Ya no nos quedaría como revoluciones, sino como radianes para realizar la siguiente operación. Podemos usar la fórmula desplazamiento angular es igual, velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre t. Nos está pidiendo el tiempo necesario, despejamos t. T va a ser igual a desplazamiento angular sobre velocidad angular. Tenemos los respectivos datos para cada uno. Tenemos desplazamiento angular y tenemos velocidad angular. Solo reemplazamos. Podemos simplificar radianes por radianes para que nos quede el tiempo en segundos. Sacando el cálculo matemático nos queda 15,08 segundos. El tiempo va a estar al lado de 15,08 segundos. Ya hemos resuelto el literal B. Ahora nos está pidiendo en el literal C el ángulo en grados girado en 2 segundos. El ángulo girado en 2 segundos. Tengo para realizar esto, usaré la misma fórmula, velocidad angular sobre t. Me está pidiendo el ángulo, entonces necesito despejar el ángulo de desplazamiento. Y me quedaría ángulo es igual a W a la velocidad angular por el tiempo. Tengo tiempo que es 2 segundos y tengo la velocidad angular que es 5 radianes. Hacemos el respectivo cambio de variables y nos queda que 5 radianes sobre segundo por 2 segundos. Simplifico segundos por segundos y el desplazamiento nos va a salir en radianes. Que nos queda 2 por 5 son 10. Ya, pero el ejercicio nos dice que el ángulo en grados. Ya, para realizar el ángulo en grados, vamos a transformar los radianes en grados. Así que el ángulo de 10 radianes va a estar multiplicado 180 grados sobre pi radianes. Para así simplificar radianes con radianes. El desplazamiento angular va a dar. Multiplicaremos el 10 por 180 dividido para pi. Nos va a salir 2578,9 grados. Entonces tenemos que el desplazamiento angular en grados va a salir 2578,9 grados. Ahora, respondiendo el último literal, el número de vueltas que da en 2 minutos. Vamos a realizar un cambio aquí. El tiempo va a ser igual a 2 minutos. Pero yo voy a necesitar 2 minutos en segundos. Entonces voy a
los 2 minutos en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Simplifico y me da que el tiempo va a ser igual a 120 segundos. Ya, vamos a realizar el respectivo cálculo para este número de vueltas. Usamos nuevamente la fórmula velocidad angular es igual a desplazamiento por tiempo. Para saber el número de vueltas que da en 2 minutos, usaremos lo que es el desplazamiento angular, ya que esto mide el número de vueltas. Desplazamiento angular va a ser igual a W por T, velocidad angular por tiempo. W va a ser 5 radianes sobre segundos y el tiempo que hemos sacado que es de 120 segundos. Simplificamos segundos por segundos, nos quedaría que 5 por 120, 600 radianes. Ahora también podemos realizar lo que es el número de vueltas en revoluciones. Una revolución va a ser igual a 2pi. Realizamos el respectivo cálculo y radianes con radianes se simplifica. 600 por 1 nos va a dar 600. Dividimos 600 dividido para 2pi. Nos va a salir que ha dado 95,49 revoluciones. Podemos apreciar el número de vueltas en radianes como el número de vueltas en revoluciones. Tenemos dos resultados. Una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 1.6 metros de radio gira a un ángulo de 125,6 segundos. Determinar A. La velocidad angular de la partícula, B. La trayectoria de la partícula, C. El periodo, la frecuencia y el módulo de la aceleración centrífuga. Sacamos a un lado los datos que tenemos. En este caso, el primer dato es el radio, el segundo es el ángulo en el que está y el tiempo en el que está girando. Aquí ya lo tenemos. Para generar este ejercicio es importante transformar los grados a radianes, porque la velocidad angular y los desplazamientos se los genera con lo que es radianes. Entonces decimos que 125 grados es igual a pi radianes sobre 180 grados. Grados por grados se van y nos queda 2.18 radianes haciendo la respectiva multiplicación de 125 por pi dividido para 180. Entonces empezamos a calcular el primer literal ya que tenemos los datos para generar. Decimos que la velocidad angular es igual a la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. En este caso tenemos el tiempo y tenemos la variación y tenemos el ángulo en variación. Entonces decimos que 2.18 radianes sobre la variación del tiempo, que es 7 segundos, nos da un igual. Es importante recalcar que la velocidad angular se ve en radianes sobre segundos. Este es nuestro literal A. Nuestro literal B es la rapidez de la partícula. La rapidez de la partícula en este caso es la velocidad por el radio que tenemos. La rapidez por la velocidad en este caso que es lo mismo. Entonces decimos que la velocidad de rapidez en este caso es igual a la velocidad angular, que es 0.31 radianes sobre segundos, por el radio, que es 1.6 metros. La velocidad nos da como resultado
50 metros sobre segundos. Los radianes en este caso no cuentan, pues siempre una velocidad en un ejercicio de física se lo expresa metros sobre segundos. Nuestro literal C, nos dice el periodo. El periodo o tiempo es igual a 2 pi radianes sobre la velocidad angular, que en este caso es W. Recordemos que se pone 2 pi radianes porque es una vuelta completa que genera un cuerpo, es decir, desde el punto 0 de la coordenada X hasta volver a dar una vuelta entre 360 grados, o transformado esto a radianes, que nos da 2 pi. Entonces, decimos que T es igual a 2 pi radianes sobre W, que es 0.31 radianes sobre segundos. Radianes con radianes se nos van y nos queda el resultado en segundos. Es importante recalcar que el periodo es el tiempo, por lo tanto siempre nos va a dar en segundos. Esto nos da como resultado 20.27. Tenemos nuestro literal C. Ahora, para calcular nuestro literal D, que es la frecuencia, decimos que la frecuencia es igual a 1 sobre T. En este caso, T vale 20.27 segundos. La frecuencia va a ser igual a 0.049. En este caso, las frecuencias no se expresan en segundos, sino en revoluciones. Entonces ponemos revoluciones por minuto y nos queda así. O también en segundos menos 1. El literal E nos pide lo que es la aceleración centrípeta. Entonces decimos que aceleración centrípeta es igual a la velocidad o rapidez al cuadrado sobre el radio. En este caso decimos que la velocidad o rapidez, ya la calculamos en literal B, es de 0.50 metros sobre segundos. Y el radio, que ya lo tenemos en el ejercicio, que es de 1.6 metros. Tomemos en cuenta que esto se eleva al cuadrado. La aceleración centrípeta nos da un resultado de 0.16 metros sobre segundos cuadrados,